Cienciamaníacos, ¿qué tal si organizamos la información de los elementos que tenemos hasta hoy? Bien, hagamos una lista, punto. Es súper fácil. Orden alfabético, unas columnas con la información que tenemos y listo, a otra cosa mariposa. Pero no, los químicos siempre complicando las cosas, pudiendo hacer una lista, a ellos ¿qué se les ocurre? Hacer una tabla. ¿Para qué? Si así estamos bárbaros. Yo creo que lo hacen para complicarnos la existencia. Nadie en su sano juicio prefiere una tabla a una hermosa y detallada lista. ¿Quién prefiere una tabla que tire la primera partícula o se autoaniquile para siempre? El químico ruso Dmitri Mendeleev jugaba con cartas en las que había anotado información de los elementos que se conocían hasta esa época. Allá por el año 69 cuando se dio cuenta de algo importantísimo, y fue ahí que decidió proponer su propia versión de la tabla periódica. Su trabajo se llamó Intento de un sistema de los elementos basado en su peso atómico y su afinidad química. Pero la tabla de Mendeleev no fue la primera. Muchos científicos hicieron su intento por ordenar los elementos de alguna u otra manera antes que él. ¿Por qué parece que una tabla es mejor que una lista? Para entender la importancia de la tabla de Mendeleev, nos remontamos al título de su artículo. Ahí está la clave para entender por qué fue tan revolucionaria. Como ya dijimos anteriormente, Mendeleev tituló su trabajo como Intento de un sistema de los elementos basado en su peso atómico y su afinidad química. Él ordenó los elementos conocidos, que hasta ese entonces eran 63, de acuerdo a su masa atómica creciente. Los elementos más livianos se ubicaban hacia arriba en la tabla periódica y los elementos más pesados estaban ubicados al final. Poco se conocía de las propiedades de cada elemento, pero la información que tenía le permitió darse cuenta de que había elementos que compartían ciertas características, más que nada al momento de comportarse químicamente. Lo que pensó Mendeleev fue que si sus propiedades eran similares, entonces deberían pertenecer a la misma familia. Así ubicó a los elementos con reactividad similar en el mismo grupo. Este hecho, que parece menor, le permitió hacer predicciones asombrosas acerca de elementos no conocidos hasta la fecha. Mendeleev dejó 4 espacios vacíos en su tabla y señaló que esos elementos serían descubiertos más tarde. Incluso predijo algunas de sus propiedades. El caso más notable es el de un elemento ubicado justo después del zinc, al que llamó Eka-aluminio, que quiere decir por debajo del aluminio. Por masa atómica, el elemento posterior al zinc debería ser el arsénico, pero por afinidad química, el arsénico es más parecido al fósforo. Mendeleev dedujo entonces que después del zinc debía haber otro elemento, con propiedades físicas y químicas similares a las del aluminio. Predijo que este elemento debía tener brillo metálico, bajo punto de fusión y una densidad de 6 gramos por centímetro cúbico. Los científicos de la época lo miraban raro. ¿Cómo podía estar seguro de las propiedades de un elemento al cual no había visto nunca? Por 6 años no hubo avances en este sentido, hasta que en 1875 el químico francés Paul-Émile Lecoq de Visbaudran descubrió un nuevo elemento al que llamó galio, en honor a su tierra natal Francia y a sí mismo, claro, porque Lecoq en francés significa gallo. Un poco egocéntrico el señor, ¿no? Las propiedades predichas por Mendeleev para este elemento fueron increíblemente precisas. El galio es un metal que tiene bajo punto de fusión, se derrite solo con el calor del cuerpo y su densidad es de 5,9 gramos por cada centímetro cúbico. La verdad, este Mendeleev fue un verdadero genio. Para ocupar otro de los huecos de la tabla de Mendeleev hubo que esperar hasta el año 1879, en el cual un científico llamado Nilsson descubrió el elemento escandio. Y el germanio fue descubierto en 1886 por Winkler. El último de los huecos de la tabla de Mendeleev fue ocupado por el elemento tecnesio. En el año 1925, Nodak y colaboradores sintetizaron en un laboratorio este elemento, que es el más pequeño de los elementos radiactivos, aunque no fue confirmado hasta 1937 por Pierrer y Segre. Resultó ser que estos elementos tienen las propiedades predichas por Mendeleev. Dato curioso, el tecnesio fue el primer elemento creado por el hombre en un laboratorio. Es completamente artificial y no se ha encontrado naturalmente en el planeta Tierra. La historia de Dmitri Mendeleev es la historia de la tabla periódica. Por más que la tabla original se vea un poco distinta a la tabla actual, fue un invento realmente revolucionario. Imagínense que se sigue usando hoy, después de 150 años de haberse creado, y todavía sigue vigente. A pesar de las diferencias que hay entre la tabla actual y la tabla antigua, y que ahora los elementos se ordenan por número atómico y ya no se ordenan más por número másico, la idea principal todavía sigue vigente.
Esta hermosa creación ha permitido a físicos y químicos incorporar a todo el universo en una sola hoja de papel, ya que todos los átomos del universo, sí, escucharon bien, del universo, están representados por los elementos de la tabla periódica moderna.